Dios la bendiga, apreciados hermanos y amigos. Aquí otra vez, pastor y maestro Alexis Romero, siempre a su orden y con el deseo de impartir lo que Dios me ha dado, ponerlo al servicio de todos mis hermanos con humildad y con sencillez. Vamos a seguir entonces con verdades proféticas. Al principio dimos verdades proféticas 1, donde hablamos de introducción a la escatología. Luego, verdades proféticas 2, donde hablamos de las 70 semanas de la profecía de Daniel, ambos temas enmarcados en el programa profético para Israel. Ahora, veo necesario, antes de seguir adelante con los demás programas, como el programa profético para las naciones, el programa profético para la iglesia, el programa profético de la gran tribulación, donde vamos a analizar completamente el libro del Apocalipsis, sus divisiones principales, sus símbolos, los personajes que aparecen allí. Vamos a analizar la bestia espantosa y terrible que sube del mar, el que sube de la tierra, de Apocalipsis capítulo 13. Todos esos eventos, todos esos personajes y símbolos los vamos a ver en las clases subsecuentes, pero el propósito fundamental que me insta a llevar este estudio bíblico es porque sé que hay personas interesadas en aprender de las profecías, de la escatología, y cuando vemos por el internet vemos que hay grandes predicadores, grandes maestros en cierto sentido, pero que dan como retazos proféticos. De repente entran en una enseñanza directa de Ezequiel 38, de Gog y Magog, o se van directamente a un tema de gran relevancia profético, pero no lo llevan de manera secuencial, de manera sistematizada, como es la escatología. La escatología tiene que ser llevada, como les dije al principio, de una manera ordenada, bien organizada, programa por programa, para ver los desenlaces, lo que es el comienzo, desarrollo y desenlace final de cada programa. Antes de continuar allí, repito, veo necesario que podamos dominar algunos términos que tienen que ver con la profecía, y precisamente le he llamado glosario de términos proféticos, un vocabulario que debemos dominar. Recuerden que todas las profesiones tienen sus términos particulares propios, como la medicina, la psicología, la sociología, y la teología no es la excepción. Así que entremos de una vez de lleno a hablar de los términos proféticos que debemos dominar, debemos entender, para sacarle el mejor provecho a esta rama de la teología tan interesante como es la escatología o las profecías. El primero de ellos, o el primero que vamos a analizar, es precisamente el término escatología. Escatología es la parte de la teología sistemática que estudia los acontecimientos finales. Y es una palabra compuesta. Escatos, del griego, escatos, que significa último, logía, ciencia, y cuando unimos ambos términos, es la parte de la teología que se encarga de estudiar los eventos proféticos. Recuerde, apreciado hermano y amigo, que en 2000 años de historia del cristianismo se han desarrollado grandes sistemas de la teología. La teología bíblica, dogmática, sistemática, federal, natural y práctica. No es la idea definirlas todas acá. Sencillamente que de esas 6 grandes sistemas, la teología sistemática, ella tiene varias ramas. Tiene la teología propia, tiene soteriología, neumatología, antropología y también tiene escatología. O sea que la escatología
es una rama de la teología bíblica y sistemática, y es lo que estamos viendo. No vamos a ver los 6 grandes sistemas de la teología, sino una ramita de la teología bíblica sistemática, como es la escatología. Avanzamos. Otro término importante que se usa mucho en la parte de las profecías es el término dispensación, dispensacionalismo. Es el periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con relación a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Ejemplo: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, milenio. Sé que muchos no están de acuerdo con las dispensaciones y el dispensacionalismo. Algunos los critican, algunos piensan que no tiene sentido, pero que quiero recomendarles que antes de criticar la posición del dispensacionalismo, usted pueda adquirir el libro Dispensacionalismo Hoy del autor Charles Rayleigh, PhD. Adquiere ese libro, bájelo por internet, léalo con calma y luego usted podrá opinar con fuerza y con argumentación en pro o en contra de las dispensaciones. El otro término importante que todo estudiante serio de la profecía es el método literal gramático histórico. Es un método de interpretación, como la definición lo dice, es aquel que da a cada palabra el significado básico y acostumbrado, y a su vez toma en cuenta lo gramatical y lo histórico para tener una sana interpretación. Hace uso de las reglas universales de interpretación. Apreciado hermano y amigo, para poder entender la palabra de Dios hay que orar, si es verdad. Hay que ayunar también. La parte de vida devocional y espiritual siempre tiene que estar allí, porque es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Pero Dios le plació dar su palabra eterna a través de la Escritura. Y la Escritura, para entenderla, hay sus reglas universales, literarias, de interpretación. Hay que dominar, por ejemplo, la regla de interpretación de las palabras, del contexto, de la historia, de las figuras retóricas, y pare usted de contar. Entonces es importante que, aparte de lo espiritual y de la guía del Espíritu Santo, el que quiera estudiar seriamente la teología no debe pasar nunca por alto que es importante las reglas universales de interpretación, y eso entra en una materia llamada hermenéutica, que es el arte de interpretar las Sagradas Escrituras. El otro término profético es el método alegórico. Por definición, el método alegórico es cualquier declaración de hechos que admite la interpretación literal, pero que sin embargo requiere una interpretación figurada. Sostiene que la Biblia dice una cosa, pero significa otra. Y mire, ahí está la aberración. Ahí indica de que la Biblia puede decir algo, pero queda al libre arbitrio, criterio y expensas de lo que el hombre, de lo que el intérprete quiera decir. Es un significado libre. Y allí es donde viene la especulación, viene la eisegesis, que es lo contrario de exégesis. Exégesis es extraer el verdadero significado del texto bíblico, y la eisegesis es todo lo contrario, tiene que ver con la especulación y con la alegoría. Recuerdo una clase que estaba dando de escatología, habían varios pastores y ministros, y pedí que alguien me interpretara los 4 jinetes del Apocalipsis que aparecen en Apocalipsis capítulo 6. Alguien dijo: pastor, es sencillo. Hay 4
jinetes, 4 caballos, uno blanco, uno bermejo, uno negro y uno amarillo. El blanco representa el continente europeo. El rojo representa la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa clase hace tiempo, todavía estaba la URSS. El negro representa a África y el amarillo representa a los países del lejano oriente, China, Japón, Taiwán, las 2 Coreas, para ustedes contar. Y como el caballo tiene 4 patas, cada pata representa un poder. Poder político, poder económico, poder militar y poder religioso. Figúrese usted tal interpretación. Eso se llama alegoría. Eso se llama espiritualización de la interpretación. Porque eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué hay que hacer? Sencillamente ir al texto. Cuando usted va al texto de Apocalipsis se da cuenta de que aparece el primer sello, un jinete montado en un caballo blanco, segundo sello, un jinete montado en un caballo bermejo, tercero, un jinete montado en un caballo negro y cuarto, otro jinete montado pero en un caballo amarillo. Y el contexto del mismo pasaje nos habla claramente a qué se refiere. El primero es la aparición del anticristo. El segundo tiene que ver con guerras. El tercero tiene que ver con hambre. Y el cuarto tiene que ver con mortandad. Esos son los 4 jinetes del Apocalipsis, interpretados a la luz de su contexto y no a la luz de la metodología alegórica. Seguimos adelante. Tenemos el premilenarismo. ¿Qué es el premilenarismo? Premilenarismo enseña que el milenio mencionado en Apocalipsis 20 es literal, pero antes de su cumplimiento, Cristo levanta a la iglesia en lo que llamamos el traslado de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia 7 años antes. Tales años, o sea, viene el traslado de la iglesia, 7 años de gran tribulación, finaliza la gran tribulación con la segunda venida de Cristo en gloria para establecer su reino milenial. El premilenarismo entonces sostiene esas enseñanzas. Por su parte, está el amilenarismo, que sostiene el amilenarismo, que el periodo de 1000 años o milenio mencionado en Apocalipsis 20 no es literal. Esta posición es contraria al premilenarismo, sino que es figurado. Según el amilenarismo, el milenio es la presente era que se extiende desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Todo ese espacio que llevamos de historia, casi de 2000 años y tanto, para el amilenarista, ese es el milenio, en esta presente era, y se extiende entre las 2 venidas. Este periodo concluirá con el retorno de Cristo, cuando ocurrirá la resurrección general y el juicio final, y los cielos y tierras serán destruidos y hechos nuevos. O sea, ellos colocan venida de Cristo, juicio final, resurrección y destrucción de todas las cosas en un mismo evento. No se enredan mucho la vida analizando en programas y todo eso. El otro término es el postmilenarismo. Afirma que a través de la predicación del Evangelio, presta atención a este término profético llamado postmilenarismo, su definición. Repito, afirma que a través de la predicación del Evangelio, el mundo entero será convertido al cristianismo antes de que el Señor vuelva, estableciéndose así un reino terrenal de 1000 años, no necesariamente literales. Al fin de este periodo habrá una rebelión encabezada por Satanás, y entonces retornará el Señor para destruir las fuerzas del mal, juzgar a vivos y muertos y establecer el reino eterno.
observe que para el postmilenarista, primero la iglesia va a evangelizar, va a cristianizar todo el mundo, o sea, todo el mundo se va a convertir al evangelio, y cuando la iglesia convierta en cristianos a todo el mundo, preparó la mesa para la venida de Cristo. Bastante ajeno a la realidad, porque la Biblia dice más bien que una de las señales de la venida de Cristo es que la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Muy bien. Vamos ahora a lo que llaman sistemas de interpretación del Apocalipsis, que es como un paréntesis dentro del glosario de términos proféticos, que también entran en los términos proféticos. Para entender el Apocalipsis a través de la historia, más que todo en los últimos años, se han generado 4 sistemas. El primero de ellos es el espiritualista, que como podemos ver, sostiene que el propósito del libro de Apocalipsis no es dar a conocer acontecimientos futuros, sino enseñar principios espirituales. Eso es lo que sostiene el sistema de interpretación espiritualista del libro de Apocalipsis. Está otro sistema que es el preterista. El preterista viene del latín praeter, que significa pasado. Enseña que Juan se refiere proféticamente a acontecimientos que tuvieron lugar durante el Imperio Romano, por tanto ya ocurridos, y es de inclinación milenarista. Pero este sistema preterista sencillamente dice que los eventos proféticos escritos en el libro del Apocalipsis se cumplieron en los primeros 100 años. En los primeros 150 años. Por consiguiente, entonces, el Apocalipsis pasa a ser un libro obsoleto. Fíjense estos 2 sistemas de interpretación. Pero hay 2 más. El historicista y el futurista. ¿Qué nos dice el sistema historicista? Ve en el Apocalipsis sucesos más o menos relevantes de la historia mundial que tienen que ver con la iglesia desde el primer siglo de nuestra era hasta los tiempos actuales. El historicista, el sistema historicista, enseña que los 2000 años de historia del cristianismo fueron profetizados en las 7 parábolas de Mateo 13 y las 7 iglesias del Apocalipsis. Ellos ven un cumplimiento profético y ven un paralelismo allí, que las 7 iglesias hablan de los 7 periodos que han transcurrido y lo dividen en la historia del cristianismo. Pero la iglesia apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada, posreformada y contemporánea, que cada iglesia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, lo profetizaron. Este es el método historicista y muchos teólogos están en contra, consideran eso como una aberración. Sin embargo, puede ser considerada, no enseñarlo como algo teológicamente comprobable en cuanto a lo profético, el elemento profético en su cumplimiento histórico, pero puede tomarse en consideración algunos elementos, pero sin ser dogmático. El otro sistema de interpretación del Apocalipsis es el futurista. Es el sistema que utilizan todos los exégetas que interpretan la profecía en sentido literal, en donde se establecen las interpretaciones correspondientes a lo que es literal absoluto y lo que es simbólico. O sea, el futurista, cuando lee el Apocalipsis, sabe discernir lo que es literal y lo que es simbólico. Es más o menos la definición del término. Entiende que la mayor parte de los acontecimientos del libro de Apocalipsis tendrán lugar hacia el fin de la era presente y se extenderán luego hasta el estado eterno. Le dejo pues, apreciados hermanos y amigos, todos estos conceptos para que usted pueda en su investigación particular, individual,
seguir consultando libros que tienen que ver con la parte de escatología y enriquecerse mucho más. Solamente estoy dando esto a manera de glosario y definición que nos va a servir a través de todo el estudio profético que vamos a tener. Espero que se arme de paciencia porque son varios estudios, son muchos estudios y quiero darlo poco a poco, pormenorizadamente, detalladamente, sistematizadamente para que podamos entenderlo. Otro término que aparece en el glosario de términos proféticos es la armonía profética. El apóstol Pedro establece prácticamente esta regla. El apóstol Pedro nos dice que ninguna profecía es de interpretación privada. La idea establecida por él es que ninguna profecía de la palabra se debe interpretar exclusivamente con referencia a sí misma, sino que todas las demás porciones de la revelación profética deben tomarse en cuenta y deben ser consideradas. Por ejemplo, los programas proféticos. La escatología se encarga de narrar las profecías, valga la redundancia, pero de manera en programas, sistematizadamente. Entonces, cuando nosotros estudiamos todo el marco profético desde Génesis hasta el Apocalipsis, llegamos a la conclusión de que hay un programa, de que hay 3 destinatarios. ¿Recuerdan la primera clase? Israel, las naciones y la iglesia. Y notamos entonces que hay un programa para Israel, un programa para la iglesia y un programa para las naciones. Otro ejemplo es el programa de los juicios. No todos los juicios son sinónimos. Por ejemplo, cuando la gente lee el juicio de Mateo 25, 31, lo confunden con el juicio final. Pero resulta que cuando nosotros comenzamos a investigar bien el tema de los juicios, vemos que no es el mismo. El Bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, es un juicio aparte para la iglesia. Está el juicio a Israel, el juicio a las naciones, el juicio final y el juicio de los ángeles caídos. Y cada juicio tiene un lugar donde va a ser el juicio, un tiempo específico, los imputados, las causas del juicio y los resultados del juicio. Eso está de manera bien especificada en la palabra del Señor y de esa manera lo vamos a estudiar, y eso tiene que ver con la armonía profética. Igual las resurrecciones. Los amilenaristas dicen que va a haber una sola resurrección, única, porque ellos se van a Daniel capítulo 12, donde dice: en aquel tiempo unos serán levantados para vida eterna, otros para confusión perpetua. Pero si usan la armonía profética y se van al Nuevo Testamento, donde Pablo, donde Juan y otros escritores hablan de las profecías en el aspecto profético, se darán cuenta que hay varias etapas. Por ejemplo, la primera resurrección tiene varias fases y luego viene una segunda resurrección. Eso se establece gracias a la regla de interpretación de la armonía profética. Otro término profético importante: cronología profética. Existen profecías cuyos eventos han sido narrados de tal manera que los cumplimientos de ellos son secuenciales. Por ejemplo, las 70 semanas de la profecía de Daniel, que les invito a ver el segundo video que tenemos en nuestro canal. Y otro ejemplo de profecías de cumplimientos secuenciales está en Mateo 24 y 25. Cuando usted lee Mateo 24, que los discípulos le preguntan al Señor: dinos cuándo serán estas cosas, el fin del mundo y de tu venida. El Señor describe esas 3 preguntas que le hicieron los discípulos al Señor, la respondió de manera secuencial usando el capítulo 24 y el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo.
Por eso el 24 habla de la gran tribulación y el 25 habla del juicio a Israel, profetizado en la parábola de las 10 vírgenes. Yo sé que a algunos les está cayendo esta información, ¿cómo es eso? Eso lo vamos a ver en su momento. Y luego el juicio a las naciones que hayan sobrevivido a los días de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo en gloria. Todos esos eventos van uno detrás del otro en Mateo 24 y 25. Por eso es que el capítulo 25 comienza con el conectivo de enlace. Entonces, que es un conectivo de secuencia. Seguimos entonces. El otro término profético es la revelación profética por medio de símbolos. Algunas profecías son comunicadas por medio de un lenguaje simbólico, pero cuando ese es el caso, los símbolos son explicados en el contexto inmediato, en el libro en el que ocurre o en cualquier otra parte de la palabra, no dejando lugar alguno a las imaginaciones del hombre para inventar explicaciones. Por diferente que sea la conexión en la cual puede ocurrir, cada símbolo individual tiene siempre el mismo significado fundamental. Por ejemplo, vamos a la mujer de Apocalipsis capítulo 12. La mujer vestida de la luna, el sol y 2 estrellas, que aparece en el capítulo 12. Algunos dicen que es la iglesia, y de ahí lo toman para justificar y argumentar que la iglesia pasará por la gran tribulación porque considera que esa mujer es la iglesia. Por su parte, la iglesia católica considera que es la Virgen María, pero hay una escuela más fuerte, usando la regla de interpretación de símbolo, que apunta que es la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ya esa figura fue usada en el contexto inmediato, remoto, lejano en Génesis. Es en el sueño de José, cuando él ve el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinan a él. Jacob entendió, sus hermanos comprendieron que hacía referencia a la familia, que de ahí provino pues la nación de Israel. Y cuando vemos la mujer vestida de la luna, el sol y 2 estrellas, ella se identifica con Israel, y que cuando lleguemos a la lección del análisis del Apocalipsis y sus protagonistas y sus símbolos y figuras, voy a enfatizar detalladamente y con argumentación vamos a demostrar que esa mujer se refiere a la nación de Israel en plena gran tribulación. Igual los 4 jinetes del Apocalipsis, como ya lo hablé en el ejemplo. Otro término profético importante, el lenguaje parabólico como canal de revelación profética. La parábola, apreciado hermano y amigo, es una narración construida para comunicar verdades importantes, y para interpretarlas como canal de revelación profética hay que tener en cuenta 3 reglas importantes. 1. Determinar la verdad central que la parábola está tratando de enseñar. 2. Determine cuánto de la parábola es interpretado por el Señor mismo. Y 3. No busque sentido a cada detalle minucioso de la parábola, porque puede caer entonces en especulación. Una alerta. Una parábola puede ampliar, ilustrar o confirmar una o varias doctrinas, pero no se debe nunca establecer una doctrina basada en una parábola. Otro término importante, las relaciones del tiempo. Existen grandes eventos separados por el tiempo que se encuentran en una porción profética, como por ejemplo las profecías relacionadas con Cristo,
donde eventos del primero y segundo advenimiento se mencionan juntos. Por ejemplo, cuando leemos Joel capítulo 2, versículos 28 al 31, notamos allí que viene: en aquel tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y juntamente en la misma profecía habla entonces de la tribulación, del juicio, de la expectación del tiempo. Entonces se juntan en una misma profecía el derramamiento del espíritu con los eventos que tendrán lugar en los días de la gran tribulación. Y es importante entonces notar las relaciones del tiempo. Igual Isaías 61:2, donde la profecía del año agradable de Jehová está cerca, junto al día de la venganza del Dios Todopoderoso, que son las dos venidas de Cristo. Cuando Cristo en su primera venida anunció el año agradable de Jehová, y luego vendría el día de la venganza, que es los días de la gran tribulación. Fíjese, junticos allí en el mismo versículo, pero separados por miles de años. Eso se llama las relaciones del tiempo, que hay que considerarla en la profecía. El otro término que aparece en el glosario de términos proféticos es pacto. En la Biblia este término se usa para indicar las relaciones entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, entre nación y nación. Es usada en cosas temporales y eternas. Hoy en este tiempo ha habido un mal uso de pacto, pero no nos compete hablar de eso en el tema verdades proféticas. El otro término, pacto condicional, es una propuesta de Dios en la cual Él promete, en un convenio condicional o mutuo con el hombre por la fórmula si tú, para conceder bendiciones especiales o ejecutar castigos definidos. O sea, el mismo término lo dice, pacto condicional: yo te doy esto, pero si tú haces esto. Yo te doy esto, pero si tú. El mismo pacto de redención del hombre tiene un elemento condicional. Él murió por todos nosotros en la cruz. Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y nuestros pecados. Y su muerte en la cruz, su sacrificio expiatorio, satisfizo 100% la demanda judicial de Dios Padre. Pero para poder ser redimidos hay un requisito muy importante, que es el paso que nos corresponde a los hombres: es arrepentirnos de nuestros pecados y recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Así que el elemento condicional hasta en la redención aparece. El otro término es pacto incondicional. ¿Qué es un pacto incondicional? Es una disposición soberana de Dios por la cual establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo mediante la gracia por la fórmula yo haré a conceder bendiciones definidas a aquellos con quien ha pactado. Esto de pacto incondicional, solamente hay 4 pactos incondicionales en el Antiguo Testamento y están reseñados en los textos bíblicos que puedes ver allí. Y es el pacto abrahámico, reseñado en Génesis 12, el pacto palestino, reseñado en Deuteronomio capítulo 30, el pacto davídico, reseñado en 2 de Samuel capítulo 7, y el nuevo pacto, donde el Señor quitará el corazón de piedra de Israel y pondrá un corazón de carne y escribirá sus leyes, y ellos más nunca se apartarán de los caminos del Señor. Eso está reseñado en Jeremías capítulo 31. Entonces solamente hay 4 pactos incondicionales, que fue lo que hablamos en el primer tema, en Introducción a la Escatología.
Otro término profético, interpretación consecuente. Debe adoptarse una escuela, un método y unas reglas desde el principio hasta el fin. Muchas veces se ha errado porque se ha sido inconsecuente en los principios sanos de la hermenéutica. Somos literales algunas veces y alegóricos en otras. Para explicar un poco más, existe el método gramático histórico, existe el método alegórico. Y como decía yo en una de las clases anteriores, y el hijo indigno del método gramático histórico, que es el método hiperliteral. Si uno va a interpretar la Biblia, no puede ser alegórico en un momento y gramático histórico en otro momento. La recomendación es que adoptemos el método literal gramático histórico para interpretar las Sagradas Escrituras, porque el método gramático histórico nos conduce más a lo que quiso decir el escritor y lo que entendió sus destinatarios primarios, mientras que el alegórico inventa muchas cosas. Por eso es que hemos visto grandes maestros por allí hablando de que existen los extraterrestres y hablan de tantas cosas extrañas que no son comprobables bíblicamente, a menos que haya una interpretación alegórica, tomar textos fuera de contextos para formar un compendio de pretextos, y la gente, como no entiende todos estos elementos, fácilmente puede ser engañada. Eso es importante entenderlo. Entonces, es recomendable siempre usar un mismo método, en este caso el método literal, gramático, histórico, porque va más apegado a lo que dice el escritor y no el alegórico. Alguien me llamó, pero pastor, ¿por qué algunos hablan en contra del método alegórico si el apóstol Pablo en Gálatas habló de que Sara y Agar son una alegoría? ¿No usó Pablo el método alegórico allí? No. Tenemos que diferenciar, mi hermano, entre lo que es el método alegórico de interpretación y la alegoría como una figura retórica. Recuerda que el método literal gramático histórico y su literalidad no quiere decir que le quita significados espirituales a la Biblia. El método literal nos enseña que en la Biblia hay muchas figuras retóricas. En la Biblia hay Zeus, Episeus y prosopopeya, sinécdoque, paradoja, parábola, metonimia, son figuras retóricas, y la alegoría es una de esas tantas figuras retóricas que aparece en la Biblia. El método literal la identifica y la interpreta de acuerdo a la regla de interpretación de las figuras retóricas. El otro término importante, interesante, que todo estudiante serio de las profecías debe conocer y saber es el día de Jehová. Diferenciar entre lo que es el día de Jehová, como pueden ver allí, y el día de Cristo no es lo mismo escatológicamente hablando. El día de Jehová es un periodo prolongado de tiempo que comienza al principio de la gran tribulación y que se extiende hasta la venida de Cristo, y es de juicio. Cuando usted lee todas las porciones bíblicas, Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías, entre otros, y usted busca el día de Jehová, se da cuenta que hay un denominador común. ¿Por qué deseáis el día de Jehová? Será de castigo. En todos esos pasajes habla que de castigo, de dolor, de muerte, de terremoto, de que la tierra será sacudida como un borracho que se tambalea, y será de dolor y de angustia. Por eso el día de Jehová apunta a un periodo terrible de juicio
que es conocido como la Gran Tribulación. Recuerde que la Gran Tribulación tiene 4 grandes nombres técnicos escatológicos: el día de Jehová, la angustia de Jacob, la semana 70 de la profecía de Daniel y el nombre técnico más conocido, que es la Gran Tribulación. A diferencia del día de Jehová, que habla de juicio, de dolor, de angustia, de persecución, de terremotos, está el día de Cristo. El día de Cristo se relaciona enteramente con la recompensa y la bendición de los santos en la venida de Cristo por su iglesia. Cuando usted lee todos esos pasajes que aparecen allí, 1 Corintios 1:8, capítulo 5, versículo 5, 2 Corintios 1:14, Filipenses 1:6, 10 y capítulo 2, versículo 16, se da cuenta que ahí habla de bendición, de recompensa y de promesas que Dios va a cumplir para con nosotros, la iglesia, cuando Él venga por nosotros. ¿Ve la gran diferencia entre ambos? Muy importante. El otro término profético es el principio de retrospección. Retrospección es mirar hacia atrás. Es cuando se enfatiza un elemento puntual varias veces a través de una enseñanza por su grado de importancia. Ejemplo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aparece en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 11 y capítulo 19. No es que existen 3 venidas de Cristo, sino una venida que se recalca a través del libro. Y el término palín del griego que aparece en Apocalipsis 10:11, que se traduce como otra vez, significa renovación de acción y tiene que ver con este principio, que es el principio de retrospección. Como lo más importante del libro de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo, aparece en el capítulo 6 la segunda venida de Cristo, se enfatiza en el capítulo 11 y se vuelve a enfatizar en el capítulo 19, no porque haya 3 venidas, repito eso, sino porque en el principio de retrospección se le dice a Juan: es necesario que profetices otra vez. O sea, aclara muchos conceptos nuevos, pero retrocede a la enseñanza más importante, avanza con otras declaraciones proféticas nuevas y me vuelves a enfatizar lo más importante. Y eso sucede 3 veces con la venida de Cristo. Eso es importante entenderlo. Y por último, está la interpretación según la cristología. Pero antes de hablar de esta, hay 2 que no anoté acá, que es importante que también la tengamos en cuenta, y es tiempos y sazones y tiempos de los gentiles. Son 2 expresiones que aparecen en el Nuevo Testamento. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, como dice Lucas, y tiempos y sazones que aparece en Hechos de los Apóstoles y en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Tiempos y sazones es un término profético técnico exclusivo del programa profético para Israel, mientras que tiempo de los gentiles es un término técnico que tiene que ver con el programa profético para las naciones. Quería aclarar eso para que tener 2 allí que no tengo anotado aquí en las láminas. Por último, interpretación según la cristología. El tema central de toda profecía es el Señor Jesucristo. Su persona y su obra son el gran tema de la historia profética. Por eso cuando Juan, aquel ángel, le dio la revelación del Apocalipsis, él cayó de rodillas para adorarlo y el ángel le dijo: no me adores, yo soy igual que tú, consiervo tuyo. Y le dijo en Apocalipsis 19:10, en la parte final del versículo: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y así como un cuerpo sin espíritu está muerto,
las profecías sin el testimonio de Jesús no tienen vida. Por eso, toda la Biblia da testimonio de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y quiero cerrar precisamente este tema, glosario de términos proféticos, con una predicación o una declamación magistral de una niña, creo que de 12, 13 años de edad, que me hizo acordar cuando la vi, de Mateo 21:16, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y con eso cierro. Dios te bendiga, Dios te guarde, y pendiente, porque vienen otros temas interesantes de verdades proféticas, de la escatología. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor y maestro Alexis Romero. Bendiciones. Les bendiga, niños y hermanos. Hoy voy a declamar cómo se presenta Dios en cada uno de los libros de la Biblia. En Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer. En Éxodo es el Cordero de la Pascua. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números es la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. En Deuteronomios Él es profeta como Moisés. En Josué Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces Él es juez y dador de la ley. En Ruth Él es nuestro pariente y redentor. En Primera y Segunda de Samuel Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas Él es nuestro rey reinante. En Esdras Él es el que reconstruye los muros derribados de la vida humana. En Nehemías Él es nuestro restaurador. En Esther el Señor Jesús es nuestro Mardoqueo. En Job Él es nuestro siempre vivo Redentor. En Salmos Él es nuestro pastor. En Proverbios Eclesiastés Él es nuestra sabiduría. En Cantares Él es nuestro novio amoroso. En Isaías Él es nuestro príncipe de paz. En Jeremías Él es nuestra rama de sabiduría. En Lamentaciones Él es nuestro profeta que clama. En Ezequiel Él es el hombre maravilloso de 4 rostros. En Daniel Él es el cuarto hombre en el horno de fuego de la vida. En Oseas Él es nuestro fiel esposo casado por siempre. En Joel Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Amós Él es el prendedor del fuego. En Abdías Él es nuestro poderoso para salvar. En Jonás Él es nuestro gran misionero en el extranjero. En Miqueas Él es nuestro mejor mensajero de pies hermosos. En Nahum Él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc Él es el evangelista que llora. Revive las obras de Dios a través de los tiempos. En Sofonías el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. En Ageo Él es el restaurador del patrimonio de los perdidos de Dios. En Zacarías Él es la fuente abierta en la casa de David para el pecado y la suciedad. Y en Malaquías Él es el sol de justicia levantándose con sanidad en sus alas. En el Nuevo Testamento Mateo lo narra como el rey de los judíos. En Marcos Él es el hijo. En Marcos Él es el siervo. En Lucas Él es el Hijo del Hombre sintiendo lo que tú sientes. En Juan Él es el Hijo de Dios. En Hechos Él es el Salvador del mundo. En Romanos Él es justicia de Dios. En Primera de Corintios Él es la roca, el fundamento de Israel. En Segunda de Corintios Él es el triunfador dando la victoria. En Gálatas Él es tu libertad, te hizo libre. En Efesios Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses Él es tu alegría. En Colosenses Él es tu plenitud. En Primera y Segunda de Tesalonicenses el Señor Jesús es tu esperanza. En Primera de Timoteo Él es tu fe. En Segunda de Timoteo Él es tu estabilidad. En Tito Él es la verdad. Y en Filemón Él es tu benefactor. En Hebreos Él es el poder detrás de tu fe. En Santiago Él es tu perfección. En
En Primera de Pedro, Él es tu ejemplo. En Segunda de Pedro, Él es tu pureza. En Primera de Juan, Él es tu vida. En Segunda de Juan, Él es quien te exhorta. En Tercera de Juan, Él es tu motivación. En Judas, Él es el fundamento de tu fe, y en Apocalipsis, Él es tu Rey que viene. ¿Y quién es este Jesús para nosotros? Él es el primero y el último, el principio y el fin, el encargado de la creación y creador de todo. Él es el arquitecto del mundo y gerente de todos los tiempos. Él siempre fue, Él siempre es, Él siempre será, inamovible, sin cambios, el invicto, el infalible. Él fue herido y nos trajo sanidad, fue traspasado en su dolor. Él ha muerto y trae vida, Él ha resucitado y trae poder, Él reina y trae paz, y hermanos, su misericordia es eterna. El mundo no lo puede entender, los ejércitos no lo pueden derrotar, las escuelas no lo pueden explicar y los líderes no lo pueden ignorar. Herodes no lo pudo matar, los fariseos no pudieron confundirlo. Nerón no lo pudo aplastar, Hitler no pudo silenciarlo, y este ciclo no puede reemplazarlo. Él es vida, amor, longevidad y mucho más. Él es amabilidad, gentileza, Él es Dios. Él es santo, justo, fuerte y poderoso, el puro. Sus caminos son altos y su mundo es eterno.